¿Ya vas a grabar? Ya estoy grabando. Bien, entonces. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues me da mucho gusto estar aquí. La verdad es que conozco a Leonel desde hace mucho, justo ahorita que mencionó de la especialidad en producción editorial, él coordinaba esa especialidad. Entonces yo cursé con él de 99 a 2000, ¿no? Era un año. Eh, y, eh, y bueno, pues aprendí mucho, ¿no? En mi caso, en la licenciatura en comunicación gráfica, que es como se llamaba entonces en la ENAP. Eh, pues la verdad es que no había, en el plan de estudios, por alguna circunstancia, no había asignaturas propias de diseño editorial, sino que había de otras, había de ilustración, había de empaque, había de multimedia, había de otras cosas, pero por alguna razón de diseño editorial no había tal cual. Y yo pues me metí a las optativas de ilustración, ¿no? Y también ahí era muy feliz y tal, pero la verdad es que sí sentía como huecos ahí en mi formación y justo como a la mitad de la carrera me fui dando cuenta de que mi onda era el diseño editorial, lo que por ahí me interesaba, pues, ¿no? Y pues nada, acabando o casi acabando la licenciatura, me enteré de las especialidades en la Escuela de Diseño de Limba y fue ahí que me metí con Leonel y fue como un año muy, muy productivo y ahí aprendí pues desde cosas técnicas, ¿no? Desde preprensa, ¿no? Pero también como la parte pues, más conceptual y más como de interés por la lectura y ese tipo de cosas que le interesan tanto también a Leonel y al equipo de profesores de entonces, ¿no? Que eran la batería básica, pues era Uciel Carp, Regina Olivares y Andrés Mario Ramírez Cuevas, ¿no? Y luego Leonel también nos traía invitados. En concreto me acuerdo que de tipografía fue Nacho Peón y Gabriel Martínez Meave, ¿no? Eh, entonces, pues como que bueno, y Magallanes, y en fin, mucha gente. Entonces también era como padre, como ese carrusel de personas con las que platicábamos, ¿no? Entonces, pues también para mí es como significativo ahora yo estar, digamos, ser parte del carrusel, ¿no? Aunque ahora sea aquí en Coajimalpa, ¿no? También, como que las escenografías van cambiando, pero pues igual las personas vamos siendo las mismas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, pues nada, yo aprendí a diseñar tipografía por mi tesis de licenciatura que dirigió Mauricio Rivera ahí en la ENAP, que se trataba de un rescate de tipografía novohispana, ¿no? Eh, digamos que en algún momento yo quería hacer como diseño editorial que se viera como un libro viejo, como un libro medieval, y pues en mi desorden me empecé a ver libros sobre historia de la imprenta, historia del diseño gráfico en México, y pues a ver como qué cosas se me pegaba de ahí, ¿no? Pensando justo en hacer este diseño con tinte medievaloso, ¿no? Y pues por ahí me fui enterando de que había que en México había llegado la imprenta en 1539, que fue la primera imprenta de América, eh, que pues está ahora oficialmente ahí en la calle de Moneda y Licenciado Verdad, a una cuadra del Zócalo, que pertenece en comodato a la UAM, precisamente, la casa de la primera imprenta, ¿no? Ahí registra la historia que ahí habría estado la imprenta de Juan Pablos, el primer impresor que vino a América, y que después, en la década de los 50, contrató a alguien, a un sevillano llamado Antonio de Espinosa, y que probablemente hacia 1554 Espinosa hizo algunas letras o diseñó algunas letras para Juan Pablos, ¿no?
Y después, en 59, Espinosa se habría independizado de Juan Pablo y montado su propia imprenta. Digo esto siempre de probablemente porque no hay como pruebas demasiado directas, sino más bien hay como 2 o 3 indirectas. Eh, pero que a mí me sirvió, independientemente de que Espinosa las haya tallado o no esas letras, para ir al fondo reservado de la Biblioteca Nacional y que me escanearan algunas páginas de los libros impresos por Juan Pablo y Espinosa, que ahí se conservarán unos tal vez 10 libros hechos por alguno de los dos, ¿no? Y algunos otros libros del siglo XVI mexicano, ¿no? Que pues esos libros se consiguieron a partir de la confiscación de los bienes de la iglesia en el siglo XIX por parte de los liberales, ¿no? De Benito Juárez y tal. Entonces, eh, pues nada, con esos originales es que los amplié y de ahí calqué y de ahí traté de reproducir estas primeras tipografías novohispanas y pues pensando en que era un buen proyecto, porque este hombre Espinosa, sevillano, pues probablemente no había sido rescatado, ¿no? En su época. O sea, vaya, las fuentes clásicas que tenemos hoy, digitales, o sea, a lo mejor la Adobe Garamond, o la Bodoni, o la Didot, o la Baskerville, o la Times, o Gill Sans, o Futura, o, en fin, ¿no? Las fuentes diseñadas de los 80 para atrás, eh, no nacieron digitales, sino que son una traducción de tipos móviles o de linotipo o de fotocomposición o de otras tecnologías. Eh, y entonces esta fuente original del siglo XVI, eh, dije, bueno, pues este sevillano o mexicano, porque trabajó en México, pues, toda su vida profesional o casi toda su vida profesional ocurrió en México, pues siendo español o mexicano, según queramos verlo, pues seguro que nadie lo ha rescatado porque no es ni estadounidense, ni francés, ni alemán, ni holandés, ni inglés, no forma parte de los polos tipográficos europeos o estadounidenses, ¿no? Entonces, pues pensé que era como un buen tema de tesis, como una cosa como de rescate cultural, y, eh, y pues por eso me aventé, ¿no? Pensando yo de inconsciente que era muy sencillote, como calcar las letras que estaban en los libros impresos y ya, ¿no? Y después ya me fui dando cuenta de que no era así, para nada, que había mucha interpretación porque yo trataba de llevar al lenguaje digital, es decir, nodo súper exacto, puedo hacer un super zoom, ¿no? Eh, cuando el original es un tipo móvil, que es un pedacito de plomo que está golpeado contra un papel que está hecho a mano. Ese golpe proviene de activar una palanca en una prensa que está hecha a mano, ¿no? Y se entintan a mano y se encuadernan a mano y los tipos se van gastando por los golpes. Y entonces, la verdad es que pues estamos hablando de 2 letras o 2 tecnologías que producen letras muy distintas, pues, ¿no? Eh, y pues nada, pues eso lo fui aprendiendo sobre la marcha y mi intención era como darle ese regalo a la humanidad y después ya dedicarme otra vez a diseñar libros, ¿no? Que era normalmente mi interés primario. Pero ya una vez metido el virus del diseño de tipografía, la verdad es que fue algo que tuve ahí metido, o sea, que estaba ahí latente. Eh, y después, justo con esta tesis de licenciatura, es que en la Bienal Nacional de Diseño ganó en la categoría de mejor tesis de licenciatura. Eso habrá sido como 2003. Y de ahí me gané una beca para estudiar justo la maestría en Veracruz, en el Centro de Estudios Gestalt, que es una escuela
privada pequeñita que Paco Calles recién estaba empezando con ese programa en Veracruz, ¿no? Y pues nada, ahí me seguí fogueando, ahí también tuve buenísimos profesores, ahí pues, con el mismo Paco Calles, pero también pues Gerardo Clos, ¿no? Que tiene ahí su sede de operaciones en la UAM Xochimilco, que ahora coordina una maestría en diseño y producción editorial. Pues Antonio Rivera, también de ahí de UAM Coajimalpa ahora. Y bueno, pues Gabriel Martínez Meave de nuevo, Alejandro Lo Celso, que un argentino que tiene una sapiencia tipográfica muy, muy loca, de quien aprendí también mucho, y bueno, y muchos, muchos otros profesores también. Eh, y bueno, pues ahí fui haciendo mis pininos, empecé a trabajar en una editorial, en Libraria, con Tomás Granados, invitado por Marina Garone, a quien conocí también por la tesis de licenciatura. Y, y pues nada, por ahí fue que empecé como a saber más de editorial, ¿no? Antes había trabajado también en la Facultad de Filosofía y Letras, que también fue por un contacto gracias a Leonel. Eh, y, eh, y bueno, en Libraria también hicimos muchos libros, hacíamos un suplemento de libros llamado Hoja por Hoja, que se encartaba en el Reforma, y ahí estuve 3 años, y gracias a Tomás estuve conociendo a gente del medio editorial también. Entre ellos, Tomás tenía mucho contacto con gente del Fondo de Cultura Económica, y en concreto Alejandro Valles, que era gerente de producción del Fondo de Cultura Económica en esos días, y les formé al Fondo de Cultura varios libros, tal vez unos 10, 12. Eso dio pie a que cuando Consuelo Sáizar, directora del Fondo de Cultura en ese momento, se le ocurrió o de algún modo tuvo la iniciativa de decir, algunas editoriales grandotas tienen su propia tipografía, vamos a hacer que el Fondo de Cultura tenga su tipografía. Y pues no sé si conozcan a alguien, ¿no? Y entonces Alejandro Valles dijo, pues yo conozco a alguien que hace tipografía, y pues me llamaron para hacerla, ¿no? Entonces renuncié al trabajo en Libraria para estar de tiempo completo haciendo esa tipografía durante 2007 y 2008 tal vez. Eh, y bueno, pues después, años después tuve chance de estudiar en Nueva York, un curso como de educación continua, digamos, también de diseño de tipografía, que fue la primera generación de Cooper Union. Eh, Eso fue 2010, 2011, 2009, 2010 ha de haber sido. Y después en 2011 que regresé, hice la tipografía para Librerías Gandhi, que ahí fue por invitación de David Kimura, que también gran diseñador de libros, sobre todo relacionados con arquitectura, libros de arte también, con su socia Gabriela Varela. Me llamaron para formar equipo, para hacer esto de la tipografía para Gandhi, que está todavía disponible por ahí, si teclean tipografiagandhi.com, ahí la pueden descargar, es gratis. Y también ahí estuve haciendo equipo con ellos dos y con Raúl Plancarte, que es gran amigo, sobre todo a partir de los días de la maestría en Veracruz, ¿no? Me ayudaba mucho en la maestría porque yo vivía en el DF, o sigo viviendo pues, en la Ciudad de México, y Raúl vivía en Veracruz, entonces no pagaba hotel, sino que más bien iba a casa de Raúl los viernes en la noche para ahorrarme ahí una lana, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un gran, gran diseñador de tipografía también. Entonces, cuando surgió lo de Gandhi, pues hicimos sociedad para resolver ese proyecto. Y pues también fue un equipo que volvió a funcionar cuando hicimos la tipografía de Soberana para el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Para el gobierno federal 2012-2018.
Entonces, pues nada, más o menos a eso por ahí ha ido mi devenir tipográfico, ¿no? Por el lado histórico, con Spinoza y con otros rescates tipográficos de fuentes que se habían quedado en el camino, que nadie había hecho digitales. Pues para trabajos para clientes, sobre todo relacionados con cultura, con literatura, eh, con academia, ¿no? Por ahí va mi devenir, ¿no? O sea, digamos que es una de las vertientes que puede tener el diseño de tipografía. Otra podría ser el trabajo comercial, ¿no? Como el mismo Raúl que ha hecho para Comex, por ejemplo, o Isaías Loaiza, que ha hecho para Rotoplas y para bebidas como Topo Chico, no sé, ¿no? También esa es otra vertiente, ¿no? Como tratar de que la tipografía metaforice las cualidades de cierta empresa o producto, ¿no? Y bueno, pues en mi caso también va por esa misma idea, ¿no? Pero más dirigido como hacia el mundo editorial, ¿no? Digamos, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Que también pues es una empresa, pero ahí la idea era hacer una tipografía muy legible para que los usuarios o los que compran libros de Gandhi o los que están en la base de datos de Gandhi pudieran enterarse de que hay una tipografía y que la descargaran y la tuvieran en su disco duro y que cuando hicieran su tesis o cuando estuvieran haciendo los documentos de su oficina, que ya no usaran Times o Calibre, sino que usaran Gandhi, ¿no? Entonces por ahí era la onda o la idea de por qué dar gratis una tipografía. Y además, pues justo metaforizar que con Gandhi la lectura es más sencilla, que a Gandhi le interesa la lectura, ¿no? Gandhi te regala una letra, tú puedes hacer libros hechos con Gandhi, ¿no? Como por ahí iba la lógica de ese regalito, ¿no? Y bueno, pues así es como me he ido moviendo en estos años. Ya llevo, pues no sé, casi 20 años de estar haciendo tipografía digital, ¿no? Cristóbal, perdóname que te interrumpa. Entonces, ¿tú Sí, dime, dirías que dime. que tu llegada al mundo del diseño tipográfico fue accidental? Mm, pues mira, o sea, mm, digamos que yo pensaba que era algo que podía resolver para mi tesis de licenciatura, ¿no? Como para decir, tengo un tema que va a ser un hit, ¿no? Que era mucho más interesante que hacer el diseño editorial de un libro, ¿no? Que era mi proyecto inicial. Eh, eh, y sabía que se relacionaba de algún modo con el diseño editorial, pero yo no tenía ni idea de que de eso se podía vivir, ni de quiénes eran los referentes de la tipografía en ese entonces, ni nada. De eso me fui enterando pues, conforme me fui haciendo la tesis, ¿no? Porque era un campo pues más bien nuevo, ¿no? O sea, en la escuela, en la vida, se habló de tipografía mexicana, por ejemplo, ¿no? Eh, Sabía que existía un software que lo hacía, ¿no? Que era el Fontographer en ese entonces, pero ni siquiera había como lugares donde te lo enseñaran, ¿no? A lo mejor en un sitio web podías como enterarte de un poquito. Había un manual de Fontographer, ¿no? Cuando comprabas el software, también venía con su manual de 300 páginas, ¿no? Y pues ahí fui picándole, ¿no? Eh, pero la verdad es que pues yo no tenía mucha idea de hacia dónde me podía llevar, ¿no? O sea, no fue accidental en el sentido de que sí sabía sí sabía que quería hacer un proyecto de tesis relacionado con eso, pero no,
nunca pensé que hoy iba a estar aquí hablando contigo de eso 20 años después, ¿no? O sea, para mí era solo un proyecto de tesis que iba a ser novedoso, pues porque nadie que yo conociera estaba haciendo tipografía, ¿no? Y ya después, conforme me tocó investigar sobre eso, ya supe que existía las fuentes de Nacho Peón, supe que existía Gabriel Martínez Meave, tal, ¿no? Pero en realidad, incluso cuando estaba cursando contigo ahí en la especialidad, ni siquiera entonces tenía claro que me iba a dedicar a la tipografía. Para mí apenas estaba empezando como a adentrarme por esos mundos, ¿no? O sea, ya lo tuve mucho más claro en 2004, 2005, ya cuando estaba trabajando con Tomás Granados, ¿no? Pero más que otra cosa, y porque hubiera conseguido muchas cosas en ese entonces, sino más bien como por la necedad y como por creérmela yo, que hacía letras, ¿no? O sea, como que también el medio era muy chiquitito, y yo me juntaba o cuando había un evento en el Franz Mayer o así, me pegaba a Gabriel y le decía, mira Gabriel, aquí están mis letras, ¿cómo las ves? Y Gabriel muy amable siempre, no, está padrísimo, qué bueno, síguele por ahí, ¿no? Entonces también hubo como mucha amabilidad de parte del gremio, como para decir, ah, sí, también él es uno de nosotros, ¿no? Eh, y a partir de eso fue que me la fui creyendo, hasta el punto de que cuando me invitó al Fondo de Cultura, dije, ah, sí, claro, yo lo hago, ¿no? O sea, sí tengo la confianza para hacerlo, ¿no? Aunque en realidad cuando eso entonces, yo todavía no tenía ninguna fuente comercial ni nada demasiado imponente en mi currículum, más que la iniciativa de haber rescatado una tipografía novohispana, ¿no? Porque también esa es otra, era tan virgen el terreno que nadie estaba haciendo rescates históricos, mucho menos mexicanos, y no había muchas fuentes de texto, ¿no? Pero Entonces, estaba Lagarto, ¿no? La que había dicho Gabriel. esa estaba, No es mexicana. sí, sí es mexicana, es del siglo XVII, pero por ejemplo esa no es de texto, ¿no? No. También estaba Enrico de Gonzalo García, pero tampoco estaba comercialmente disponible, sino era como de edición limitada para los proyectos editoriales de Gonzalo, ¿no? En fin, o sea, no quiero decir que Espinosa fue la primerísima de su género en México, pero sí quiero decir que los poquitos méritos que tenía Espinosa le alcanzaban para que estuviera ahí como dándose un quien vive con lo demás que había, porque no había casi nada, pues, ¿no? Eh, entonces, pues creo que eso también me ayudó, pues, que el mundo de la tipografía en ese entonces apenas estaba arrancando y era como relativamente fácil subirse al tren, ¿no? Eh, Porque pues todos estábamos aprendiendo, ¿no? O sea, había unos que estaban más avanzados, ya mencioné a Gabriel, a Nacho Peón, a Kike Ollervides, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no había tantos, pues, ¿no? O sea, eh, era un mundo más sencillo entonces, ¿no? Bueno, y sigue siendo chiquito en realidad, ¿no? Sigue siendo chiquito en comparación de otros. Uh -huh. Bien, Cristóbal. Oye, y eh, una pregunta. Hay cientos de miles de familias tipográficas. Ajá. ¿Por qué hacer más? Uh -huh. Pues mira, puede haber varias razones, ¿no? Primero, una respuesta de cajón podría ser, pues sí, también existen cientos de miles de libros y sin embargo seguimos haciendo libros, ¿no? O sea, creo que hay todavía muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, pues eso valida que alguien quiera decir, ah, pues voy a hacer mi propia editorial o voy a escribir mi propio libro, ¿no? O sea, porque no todo está dicho, ¿no? Entonces hay nuevas voces que van surgiendo y pues hay que darles salida, ¿no?
desde el punto de vista expresivo, pues también te diría, hay cosas que la gente quiere decir o que yo quiero decir, ¿no? Entonces, las letras pueden verse como la copa de cristal transparente que va a transmitir tu mensaje neutralmente, pero también es una metáfora de un mensaje, pues, ¿no? Y no todas las metáforas están dichas, ¿no? No todos los poemas están escritos, ¿no? Pese a que haya grandes poetas del pasado, pues se pueden seguir haciendo nuevos poemas, ¿no? Entonces, algo así pasa también con la tipografía, pues. Pero Eh, entonces es que la tipografía dice algo aparte de las cosas que escribe. ¿Qué sí, dice la tipografía? eh, estamos acostumbrados a que descifremos los signos de la tipografía, ¿no? O sea, desde en el aeropuerto, a dónde va a salir mi vuelo, o a qué hora tengo que dar vuelta a la derecha para desviarme a Cuernavaca, ¿no? O aquí en la computadora, o en las redes, o sea, la tipografía está en todos lados, ¿no? Y normalmente desde chiquitos lo que nos interesa es descifrar qué dice, ¿no? Dónde dice farmacia, dónde dice hospital, ¿no? En fin. Pero además está la otra onda de que la tipografía es visual. Entonces, en otro sentido, son dibujos. Y como dibujos que son, pues expresan cosas, ¿no? O sea, eh, saliéndome un cachito de la tipografía y hablando de la escritura a mano, ¿no? Pues en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pues hay quien tiene letra bonita, letra fea, y eso habla un poco también de la persona que está detrás de escribiendo, ¿no? Es decir, normalmente, o por hacer un prejuicio, normalmente las niñas que tienen la letra más bonita son las más ñoñas del salón, ¿no? Por decir algo. O tú te puedes dar una idea a partir de la lista del grupo, ¿no? Todo el mundo apunta su nombre y hay unos que se ven súper caóticos, otros no entiendes qué cosa escribieron, otros escribieron aquí con súper florituras, ¿no? Para darse ahí a destacar con respecto al resto, ¿no? Entonces, eso habla de que la letra tiene otra dimensión, tiene una dimensión simbólica, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí es donde está para mí lo más sabroso, que la elección de tipografía, digamos del lado del diseño editorial, cuando voy a diseñar algo, decir, pues no me voy a ir con Calibri o no me voy a ir con Arial o con Times o con Helvética, sino voy a escoger otra fuente que probablemente embona mejor con el concepto de mi libro, ¿no? O con el concepto de lo que esté haciendo en ese momento, ¿no? Un periódico, un sitio web, lo que sea, ¿no? Entonces, sí creo que ahí es donde está el núcleo o una de las partes más sabrosas de diseñar, escoger una fuente que venga a cuento con lo que quieres manifestar, ¿no? O sea, esto por supuesto es una batalla ideológica, pues. O sea, hay diseñadores, en concreto, también haciendo una caricatura, los diseñadores influidos por el diseño gráfico internacional o el estilo gráfico internacional o el diseño suizo, digamos, del mediados de los 50 o de la posguerra, para los 80 tal vez, estaban muy casados con ciertas fuentes que se vendían como neutrales, ¿no? En concreto Universe, en concreto Helvética, en concreto algunas otras parecidonas, por ejemplo Folio, ¿no? Y eh, y que se vendían o se publicitaban como la fuente neutra, ¿no? Entonces, tú podías poner cualquier mensaje en cualquier fuente, en cualquier
sea de amor o de odio o algo formal o algo informal, y con esas fuentes, como eran neutras, entonces eran transparentes e iban a lograr que tu mensaje llegara directito al tu usuario, ¿no? Y no tenían, y eso a nosotros incluso ahora hasta nos puede resultar un poco raro, pero no tenían una carga nacionalista, ¿no? Así también se vendía. O sea, el suizo es neutral, desde el punto de vista de la guerra, ¿no? O sea, los nazis no van a invadir Suiza, ¿no? Pero también desde el punto de vista de, mientras Europa se está reconstruyendo, nosotros, los suizos que no nos atacaron, podemos hacer productos que se van a vender en todo el mundo y los instructivos van a ser multilingües, y nosotros tenemos ventaja en hacer eso porque nuestro propio país es multilingüe, ya tenemos antecedente de hacer eso, y, y vamos a hacerlo con un estilo aséptico que va a hacer que sea bien recibido en cualquier país, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer con un estilo francés o con un estilo inglés, ¿no? Sino que puede ser un estilo universal, ¿no? De ahí el nombre Universe, ¿no? Ahí era lo que pretendía, ¿no? Y hubo muchos diseñadores que se la creyeron, ¿no? Que por ahí fueron, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, la identidad corporativa de la época, pues eso fue, ¿no? O sea, todo el mundo se dio el banderazo hacia Helvética, como de hecho está volviendo a pasar, ¿no? Ahora las SANs asépticas están volviendo a ponerse muy de moda, ¿no? Todas las empresas están quitando sus fuentes tradicionales y se están yendo hacia el mundo SANS neutral, universal, nos van a aceptar en todos lados, ¿no? Por ahí. Pero tú piensas Pero que, perdón, piensas que esa eh, aspiración de ser internacionales, de ser neutrales, de ser todoterreno, es lo que está provocando el revival de la sans serif, o es un revival que viene después de la resaca post-helvética y súper, pues ya sabes, emigré y Fuse y demás? creo que no lo había pensado así, pero es verdad que a veces los estilos son pendulares, ¿no? O sea, quiero decir, eh, después de Helvética, y de hecho, o sea, digamos, paralelo a Helvética, mientras está de moda en el mundo corporativo, ¿no? En los 60s convive con los carteles hippies, o sea, con Woodstock y con Moscoso y con, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? O sea, ahí es una demostración de que Helvética no es neutra, pues, porque no puedes hacer el cartel para invitar a Woodstock con Helvética, ¿no? Pues quiere decir que por muy neutra que quieras que sea, la neutralidad es una toma de postura, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, en los 70s puedes decir, pues los Sex Pistols y el punk y los fanzines, ¿no? Y en los 90s, pues de nuevo el grunge y las letras deformes, ¿no? Bueno, y los 80s, pues las pixel fonts y lo que hacía Emigre y el boom de la tipografía o el inicio de la tipografía digital, ¿no? Entonces, creo ahora pues que sí, que a lo mejor de tanta deconstrucción, ¿no? Que nos dieron los 90s y David Carson y demás, creo que ahora estamos volviendo como a lo limpiecito, tal vez por un asunto de moda, pero también por un asunto técnico, que es la pantalla sigue siendo tosca para representar letras. Por mucho que la pantalla retina y que mi monitorzote de HD y lo que sea, aún así el offset le gana, pues, ¿no? O sea, la pantalla tendrá unos 150, 170 dpi y la impresora caserita láser que cualquiera tiene en su casa que se compró en el Office,
tiene 600 puntos por pulgada, pues. Entonces, le gana unas 3 veces, ¿no? Entonces, la tosquedad de la retícula en la pantalla creo que es un factor para que las letras sans estén volviendo o siendo hegemónicas, ¿no? O sea, como que en la pantalla eh, sobreviven mejor, ¿no? Probablemente llegue el punto en el que alcancen al offset, no lo sé, pero el chiste es que los usuarios de 20 años pues han estado la mayor parte de su vida más pegados a una pantalla que a un impreso, ¿no? Entonces, creo que es innegable que en las pantallas las letras sans sobreviven más porque son más toscas, no tienen detalles tan finos, tienen menos contraste, tienen menos partes delgadas, ¿no? Y eso les ayuda, ¿no? Digamos, en el mundo impreso, también haciendo una caricatura, puede ser que las letras serif se comporten mejor porque pueden aguantar más el detalle, digamos, ¿no? Eh, desde un punto de vista tradicionalista, por supuesto, ¿no? Porque también, justo a lo largo del siglo XX, también se demostró que se podían hacer impresos en sans perfectamente bien, ¿no? Pero bueno, digamos, estoy tratando como de equiparar los mundos, pero lo que sí me queda claro es que una de las razones por las cuales las letras sans pueden sobrevivir también o están siendo también recibidas es porque las pantallas están dominando el mundo, ¿no? Y, y las letras sans en su sencillez eh, Funcionan eh, mejor. funcionan mejor, pero también creo que conceptualmente pueden tener más que ver con la inmediatez, ¿no? Y con el quitar lo accesorio, ¿no? Y entonces creo que también eso ayuda a su moda, ¿no? Digamos, ¿no? Oye, Mm, Cristóbal, déjame entender una cosa que a veces me suena un poco contradictoria. ajá, Cuando te pregunté por qué diseñar más tipografías, más familias, básicamente te referiste a la necesidad de decir cosas a través de la tipografía, ¿no? ajá, Que es una motivación profunda y legítima de todo aquel que quiere comunicar algo. Pero hay como una apuesta muy fuerte de parte de los más clavados en la tipografía, de esta invisibilidad de la tipografía, ¿no? Está lo que acabas de mencionar respecto de las tipografías de la posguerra suizas, Helvética, Universe, Folio, que querían ser neutrales, ¿no? Y esa neutralidad es una especie de no interferencia, ¿no? ujú, Y luego está esta metáfora que tanto gusta a los de la tipografía, que es una copa de cristal, ¿no? De ajá. un cristal tan etéreo y tan sutil que permite que lo que luzca es el contenido, ¿no? Para referirse que la tipografía más bien resuelta es aquella que cuando el lector lee no se fija en ella. Entonces, a veces me suena contradictorio, ¿no? Una cosa y la otra, ¿no? Hacemos más letras porque tenemos algo que decir a través de ellas, pero no queremos que se note. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Creo que son de nuevo como posturas paradójicas, ¿no? No creo que contradictorias, porque conviven ambas cosas, ¿no? Es decir, a ver, es que son varios temas, igual me pierdo. Eh, pero, por un lado, está el asunto de fuente para texto, ¿no? Que, digamos, ahí el ideal abstracto es el lector va a abrir la página 1 y va a empezar a chutarse su novela, su ensayo, lo que sea, y va a terminar hasta la página
200 cuando dice fin y no se va a fijar en la tipografía, ¿no? Entonces, se va a fijar cuando haya un problema, cuando haya un error de espaciamiento, cuando haya una letra más negra que otra, cuando dos letras estén encimando, ¿no? Entonces ahí va a decir, no, pues ya, como que se va a olvidar de los personajes de la novela y va a hacerse presente el diseñador o el formador o el editor o el intermediario, digamos, ¿no? Eso es una manera de verlo, ¿no? Y es la manera que, por ejemplo, veía con la que trabajaba Stanley Morrison, que fue asesor tipográfico en Monotype en la primera mitad del siglo XX y es el autor de Times, ¿no? El autor conceptual de Times, ¿no? No el que dibujó, pero el autor conceptual. Que decía, el éxito de una nueva tipografía es que nadie note que es nueva, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también está el asunto de que en realidad, incluso a nivel fuente de texto, 10 puntos, 12 puntos, sí hay algo que está transmitiendo, pues. Y por lo cual no es lo mismo Garamond que Bodoni, que Futura, que Gill Sans, ¿no? Dice Cyrus Highsmith, es como ver un mosaico, o sea, las letras es como estar viendo cuadritos de dibujos en cuadritos. Y entonces, si tú estás varios minutos viendo ese mosaico, tiene alguna repercusión emocional en ti, pues, ¿no? O sea, no es, de nuevo, no es neutra, no es una letra cualquiera, es una letra que es más oscura, que es más ligera, que es más redondeadita, que es más picuda, que es más, tiene una altura de X mayor, que es más condensada, que, en fin, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades. Y eso, de alguna manera, no sé si cuantificable, pero sí tiene alguna repercusión en el lector, ¿no? Que es, se evidencia cuando vas a Gandhi o a cualquier librería y dices, oye, pues quiero los diálogos de Platón, y te dicen, pues lo tenemos en Porrúa, lo tenemos en Gredos, lo tenemos en cualquier otra editorial, ¿no? En Alianza, en Castalia, y tú los ves y pues más o menos es el mismo texto, pero pues te das cuenta de que una se ve más baratita, otra se ve para estudiante de filosofía, otra se ve para quedar bien con tu jefe, otra se ve como para regalo de fin de año, ¿no? Y pues entonces eso quiere decir que la tipografía influye en algo, ¿no? O sea, sé que también influye el papel, los márgenes, la cartulina de la portada, en fin, ¿no? Pero incluso si todo lo demás estuviera igualito, la tipografía no es neutra, ¿no? O sea, sí está diciendo algo, incluso en chiquito, ¿no? Y luego está el otro asunto que es la tipografía en grandote, ¿no? Porque ahí sus cualidades resaltan, ¿no? O sea, lo que en chiquito es apreciable, pero todavía está como que, bueno, ahora le puedes escoger una u otra. En grande, ahí se advierte qué cualidades tenía, ¿no? Entonces, creo que de todas maneras es importante esta parte de, de dibujar nuevas letras pensando en que puede usarse tanto a nivel chiquito como a nivel grande, ¿no? Y ya en otro nivel, pues, hay también una postura como ideológica, pues, que tiene que ver con estoy haciendo un contenido o un producto o un objeto que es consistente consigo mismo, ¿no? Que está planeado todo con tal de transmitir un mensaje o de comunicar algo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillote podría ser, oye, pues si vas a hacer un libro de feminismo, pues a lo mejor se estaría bueno que la fuente que diseñes, que la fuente que ocupes, a lo mejor que la diseñe una mujer, ¿no?
o si vas a hacer una novela sobre Voltaire, o un texto de Voltaire, pues una fuente francesa, ¿no? Incluso de la época de Voltaire podría ser, ¿no? O si vas a hablar de Hernán Cortés, pues entonces una fuente novohispana, ¿no? Eh, vas a formar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, pues no vayas a usar una fuente gringa, ¿no? O sea, hay una discordancia ahí entre la forma y el contenido, pues, ¿no? E Pero incluso, pero ajá, perdóname, esa parte de elección, por ejemplo, ese es un privilegio de quienes diseñan que no siempre es percibido por el lector, ¿no? uh-huh, O sea, digamos que el libro de Voltaire con una tipografía francesa, al lector de Voltaire le daría más o menos lo mismo si fuera una tipografía inglesa. Digamos, es un privilegio del que diseña, del que toma la elección. O hay algo intrínseco a las letras que nos pueda llevar a determinado país o a determinada época o a determinado discurso. sí, creo que sí, eh, en un nivel, en un nivel muy sencillote, la respuesta corta es sí, ¿no? O sea, digamos, aguanta. Eh, o sea, si yo te muestro, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Pues probablemente me vas a decir, pues eso se ve, no sé de qué época sea, pero se ve viejón, ¿no? Entonces, si sabes un poquito a lo mejor más de la historia, pues vas a decir, ah, pues es como siglo XIX, ¿no? Entonces, sí, a un nivel muy sencillote puedes decir, sí, pues sí me remite a cierta época, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, la elección no es absolutamente arbitraria, ¿no? Uh -huh. Eso es para fuentes de títulos, ¿no? O sea, ahí es muy evidente. Pero incluso, o sea, ese mismo sabor también creo que puede ocurrir a nivel pequeñito. Y a lo mejor el lector o el usuario no va a decir, ah, sí, claro, esto es Fermín Didot, 1750, Francia, entonces hace match perfecto con Voltaire, ¿no? Pero sí creo que hay una relación eh, que al menos es potencialmente relacionable con el contenido, pues. Porque ahí ya es otra cosa que tal vez ya sea demasiado esotérica para la mayor parte de quienes nos están viendo, pero y eso es lo que dice Brinkhorst en su libro, ¿no? Que es la gente que diseña tipografía está sujeta al mismo contexto que, al que estuvieron sujetos los arquitectos de la época, los pintores de la época, los músicos, los escultores, los literatos, ¿no? Y entre todos ellos establecieron el panorama cultural de la época, ¿no? Entonces quiere decir que si tienes el ojo entrenado, puedes ver que un arquitecto renacentista tiene algo que ver con un pintor renacentista, en fin, con todos los demás, ¿no? Entonces, si tomas una fuente del lugar donde vivió Voltaire, Francia, y la época donde vivió Voltaire, siglo XVIII, que una opción obvia sería Didot, por ejemplo, ahí podrías hacer es un match conceptual, porque incluso históricamente, probablemente los libros de Voltaire fueron impresos con esas mismas letras en su época original, pues, ¿no? Y entonces, dado que Voltaire es un literato de la Francia del siglo XVIII, estuvo expuesto a los mismos estímulos que Didot, que trabajó en la misma época y lugar, ¿no? Entonces, y se puede ir más allá, pues, porque puedes conceptualizar y decir, bueno, Didot es racionalista, ¿no? Es verticales rectos, ¿no?
horizontales, verticales negros, horizontales muy delgados, ¿no? No hay transición, ¿no? Sombras y luces, ¿no? Todo es geométrico, ¿no? Ves una reja de negros cuando ves Didot, ¿no? Todo es muy vertical, racional, geométrico, ¿no? Por un lado. Y si tú vas a Voltaire, pues lo mismo, o sea, es el aforismo, la agudeza, la ironía, la racionalidad, ¿no? Entonces, quiere decir que hay algo más que pura, o sea, que no es puro choro, pues, que ahí hay una conexión un poco más profunda, pues, ¿no? Entonces sería como un poco decir, no hay una ley que te obligue a construir tipográficamente todas estas congruencias, pero si lo haces, la persona que rasque o que escarbe o que sea lo suficientemente curiosa va a tener una lectura enriquecida, ¿no? Va a poder entrar a esa misma dimensión de lo que el diseñador buscaba al elegir una tipografía. Sí, pero bueno, mi apuesta es que ni siquiera tienes que rascarle, sino que el objeto mismo te va a estar diciendo algo, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo con Voltaire uso, por poner al villano de moda, uso mi novela, la compongo con Comic Sans, pues me va a decir otra cosa, ¿no? Me va a decir, esto es jocoso, es súper divertido, es súper informal, ¿no? Entonces, ahí o sea, quiere decir entonces de nuevo que la elección no es neutra. Quiere decir que ahí hay algo que los está emparentando. Entonces, a lo mejor el usuario no va a ser capaz de decirlo explícitamente, pero el chiste es que tú, o así lo veo yo, el objeto que presentas, así como no es arbitraria la elección de la imagen de la portada, tampoco es arbitraria la elección de la tipografía de los interiores, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Okay. Oye, acá en el chat, Eduardo Aire nos comenta, bueno, más bien pregunta, ¿la tecnología sería también un factor para hacer más fuentes? Y continúa otra pregunta, llegar a más sistemas de escritura, responder a los navegadores y dispositivos, fuentes variables, responsivas, generativas, software de diseño. Sí, esa era otra cosa que se me quedó ahí en el tintero. Justo, gracias Eduardo por volverlo a traer. Que es, sí, nosotros vivimos en jauja, en algún sentido, porque nuestro español está muy bien soportado por la tecnología informática, ¿no? Todavía de repente nos encontramos una fuente sin acento, no tiene ñ, a lo mejor en nuestro correo electrónico cuando ponemos, a lo mejor al destinatario en nuestro acento, le llega y ya no dice, tu remitente es Cristóbal Enestrosa, sino Crist, Basurita, Val Enestrosa, ¿no? Eso todavía de vez en cuando ocurre. Pero la verdad es que estamos muy adelantados con respecto a lo que le ocurre a, pon tú, el árabe o el Devanagari o el que tú quieras. O sea, el latino, el sistema latino, la tiene muy sencilla, ¿no? Y por eso nos estamos preocupando por hacer la metaforización y que la versalita y que el open type y que como la exquisitez de la estética, ¿no? Pero para otras lenguas están en el hoyo, pues, o sea, no, hay lenguas que todavía no tienen ni una fuente que les ayude a escribir en la computadora, ¿no? Y hay muchas lenguas que nunca se han escrito, o sea, todas las lenguas se hablan, pero no todas las lenguas se escriben, ¿no? Entonces, ese es otro camino más lingüístico que va siendo hora de que nos lo estemos planteando, ¿no?
sobre todo, por ejemplo, en países como el nuestro, que tiene muchas lenguas indígenas y la tecnología está obligándonos a comunicarnos en español, ¿no? Eh, porque es como está funcionando nuestra computadora o nuestro celular, etcétera, ¿no? Entonces, a veces falta un diacrítico, a veces falta una letra, ¿no? A veces el espaciado de las letras no es el adecuado para otras lenguas, ¿no? Sí, entonces, digamos, los consorcios internacionales no le han prestado suficiente atención a las lenguas minoritarias, o como dice Yasnaya Aguilar, minorizadas, ¿no? O sea, no es neutro tampoco, ¿no? O sea, ha habido un esfuerzo consciente de los estados por unificar las lenguas y por desaparecer las de poquitos hablantes, ¿no? Entonces también eso puede ser una toma de postura ante el mundo, ¿no? Decir, pues tenemos que resolver este asunto y vamos a hacer fuentes que soporten determinada lengua indígena, ¿no? Y eso no es nada más la tipografía, es hacer un teclado, hacer un software, en fin, ¿no? O sea, es una labor también de conjunto, ¿no? Donde también los lingüistas tienen mucho que ver. Entonces, sí, la tecnología es un factor súper, súper importante, digamos, tanto para la pirotecnia tipográfica de que, ay, sí, la fuente variable, y la convertimos de ultralight a extra bold y así, ¿no? Pero también para asuntos de supervivencia lingüística, ¿no? Que me parece también, o mucho más importante, ¿no? Que lo otro, ¿no? Uh -huh. Digamos que hay una área de oportunidad en el diseño tipográfico que tiene que ver con una justicia cultural Sí, incluyente. sí, 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 sí. Sí, el latino, a lo mejor ahí tiene más sentido decir, pues es que ya para qué quieres otra fuente para el inglés, para el francés, para el español, ¿no? Que aún así creo que tiene sentido por todo lo que dije antes, ¿no? Pero al menos está ya muy bien soportado, pues. Pero el griego, el cirílico, por mencionar como otros dos grandes protagonistas, y que son alfabetos, no la tienen tan sencillo. Todavía hay muchos huecos, ¿no?, que llenar ahí. Y ya no se diga en lenguas más chiquititas, pues, o sea, digamos, en el mundo, pues lo que saben es que en México se habla español. Y los muy enterados saben que hay otra cosa que se llama náhuatl, ¿no? Pero, pues, obvio, no van a saber que hay mije o cualquier otra lengua que se te ocurra, ¿no? De las decenas que hay en México, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va a hacer esa chamba? Pues nosotros, ¿no? Entonces, pues, esa es otra zona donde la tecnología nos permite hacer cosas, bueno, nos permite y nos impide a la vez, ¿no? O sea, mientras era el tipo móvil, pues nada más es cosa, nada más, entre comillas, es tener el talento de tallar la letra y ya, ¿no? La pongo en mis cajoncitos y las uso cuando haga falta imprimir. Pero cuando llega la computadora, pues ya no existe eso, o sea, ahí tengo que usar, o sea, digamos, me tengo que poner de acuerdo con más gente internacionalmente para que esos signos sean reconocidos, para que, aunque yo escriba en la lengua que tú quieras, mando mi mail a Japón y en Tokio lo reciben adecuadamente, ¿no? Y que no llegue con basura, ¿no? Entonces, implica como un esfuerzo internacional, que eso es la pretensión de esto que se llama Unicode, ¿no? Que sería un censo internacional de todos los signos presentes y pasados de la humanidad para que los diseñadores de fuentes tengan las casillas adecuadas para rellenarlas con los signos adecuados y entonces las computadoras se entiendan entre sí mundialmente, ¿no? Y que pueda llegar a tal nivel de sofisticación que diga un egiptólogo que quiere hablar de las inscripciones en la pirámide de no sé dónde, pues que pueda decir, ah, pues está el signo tal que significa esto, ¿no? Y que ese signo tal no sea un dibujito, un JPG o una imagen que le agregó al texto,
sino que sea efectivamente una letra equiparable a la letra A o alfa o la que sea, ¿no? Entonces, por ahí va el reto, pues que todas las lenguas sean correctamente representadas y estén en igualdad de circunstancias ante la posibilidad informática, porque en principio es posible, ¿no? Nada más que pues no todas las lenguas tienen igualdad de oportunidades para empezar, porque los usuarios, o sea, los usuarios de computadora también hay de primera y de segunda y de tercera, pues, ¿no? O sea, hay gente que por tener los contactos adecuados, sus sistemas de escritura estuvieron en primerísima fila para ser considerados por Microsoft, Apple, IBM, el que quieras, y hay lenguas que pues todavía ahorita están batallando, ¿no? Entonces, por ahí va la onda, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Oye, Cristóbal, acá también en el chat nos pregunta Maggie, supongo que es Maggie Cervantes, que la saludo y le agradezco el apoyo que me da en todas estas gestiones académicas. Plantea tres preguntas. Te las hago todas al hilo, aunque pues, son de diversa índole y tú verás, ¿no? Primero, ¿qué es lo que más te gusta de diseñar una tipografía? Segundo, ¿existe la psicología de la tipografía? ¿Es lo mismo que representar con formas de la tipografía ciertos significados? Y la tercera es, ¿cómo ves el futuro de la tipografía? ¿Habrá alguna nueva forma de lectura con la realidad virtual? Ok. Bueno, ¿qué es lo que más me gusta diseñar una tipografía? Pues hay varios niveles, ¿no? O sea, hay un nivel como de niño que es, me gusta dibujar, ¿no? A mano, en la computadora, como hay una cosa como de presumir el virtuosismo de qué bonita me quedó mi letra A, ¿no? O sea, eso es como un primer nivel, ¿no? Eh, y ya un nivel un poco más grande es como resolver enigmas o resolver rompecabezas, ¿no? Que es decir, ya tengo una letra A preciosa, ¿cómo le hago para que el resto del alfabeto sea consistente con esa letra A? Y a veces implica que conforme va avanzando el sistema, dices, uy, no, pues ya me encontré una solución increíble, pero eso implica modificar la A que tanto me había gustado al principio, ¿no? Entonces, es como un estira y afloja entre las primeras decisiones y cómo vas montando a partir de eso como si fuera un Lego, ¿no? O como las pirámides mexicas, que es una base y luego otra y luego otra y luego otra, así. Porque las primeras decisiones van influyendo en las siguientes, ¿no? Que es, nada más va a ser la pura redonda, la regular, o va a llevar una cursiva. Y si va a llevar una cursiva, va a llevar una negrita, va a llevar una versalita, va a llevar, ¿no? Va a ir de light a ultra black, ¿no? Va a ser serif, va a ser sans, va a ser ambas, ¿no? Y entonces esa serie de decisiones me fascina irlas tomando porque también es un poco como tener un talk, ¿no? Como de decir, esta pequeña decisión me está obligando o llevando a esta otra y esta otra y esta otra, ¿no? Y se va haciendo ahí cientos de miles o millones de decisiones, ¿no? Y me gusta el resultado de estar viendo ya las páginas formadas, eh, eh, donde se evidencian, según yo, todas esas pequeñas decisiones minúsculas, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Me gusta también cuando la gente usa mis fuentes, ¿no? Que me diga, oye, se ve padrísima, yo creo, o sea, independientemente de lo que yo pueda decir sobre mi fuente, que la gente la vea y diga, ah, no manches, esto lo voy a usar para mi cartel que estoy haciendo sobre el festival de jazz, ¿no? Por decir, ¿no? Y yo no había pensado jamás en el festival de jazz, pero alguien le vio cara de y la usó, ¿no? Y a veces le atina muy bien, ¿no? O sea, le encuentra un uso que yo no había previsto, ¿no? Eso también es muy sabroso. Me gusta cuando aparecen en lugares de los que me puedo sentir orgulloso, ¿no? Por ejemplo, la tipografía del fondo, no la usan para todos los libros del fondo, pero sí la usan, por ejemplo, para las obras completas de Octavio Paz, ¿no? Que yo admiro y que leía desde chavito, ¿no? Desde la prepa. Entonces ahora
tener yo ahí en mi librero las obras de Octavio Paz con una fuente que yo diseñé, pues no, para mí eso es como la gloria, ¿no? Y eso pues con varios autores me ha pasado, ¿no? En fin, todas esas cosas me súper encantan. ¿Existe la psicología de la tipografía? ¿Es lo mismo que representar con las formas de la tipografía ciertos significados? Sí, o sea, vaya, creo que lo tenemos un poco más claro, por ejemplo, cuando hablamos de logotipos o de identidad, ¿no? Que como es una palabra, decimos, pues esto me evoca elegancia o me evoca informalidad o me evoca tranquilidad, ¿no? O sea, cuando vemos en las calles, podemos ver, no sé, marcas de comida o marcas de ropa o vamos al mall, ¿no? Al centro comercial y pues podemos ahí tener un catálogo como si fuera un museo de letras, ¿no? Y podemos decidir entrar a un negocio o a otro a partir del logotipo, ¿no? De lo que vemos ahí, ¿no? Entre otras decisiones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los anaqueles, qué tan iluminado está, qué tan amables son los vendedores, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, hay una parte o a uno de esos factores es que me inspira esa palabra, ¿no? Y no solo verbalmente, sino su forma, ¿no? Eso me está diciendo también algo de lo que me voy a encontrar ahí adentro, ¿no? Me está diciendo es barato, es caro, es para mí, no es para mí, ¿no? Y eso pues de alguna manera se relaciona así con la psicología, ¿no? O con el enganche o con lo que esta empatía o relación que pueden tener las letras conmigo, ¿no? Y que incluso puede ser distinta mi relación, o sea, yo puedo tener diferentes gustos dependiendo el objeto, que es si yo voy a comprar, no sé, una Biblia, no voy a querer la misma letra que me voy a poner en mi playera, ¿no? O en el disco de música tropical que voy a comprar, ¿no? O sea, como que son diferentes objetos y también estoy esperando letras distintas en cada uno de esos objetos, ¿no? O sea, yo también puedo tener, aunque sea la misma persona, puedo tener diferentes preferencias dependiendo de qué es lo que esté comprando en ese momento, ¿no? O esté consiguiendo, tomando, ¿no? No quisiera ponerlo todo en términos de compra-venta. Pero sí, pues sí, esa es justa la tirada, que hay una relación entre las formas de las letras y lo que la gente piensa de ellas, ¿no? Para saber si ese objeto es para esa persona o no. ¿Cómo ves el futuro de la tipografía? ¿Habrá alguna nueva forma de lectura con la realidad virtual? La futurología es un área difícil. Entiendo que sí. Digamos, la tipografía pues ha ido acompañando los cambios tecnológicos en el mundo y pues supongo que ante un nuevo cambio habrá quien la sepa aprovechar para explotar sus virtudes, ¿no? La cosa es que, pues como todavía no ocurre, pues todavía no se me ocurre cómo podría ser. Esa más bien sería tal vez una pregunta para Eric Olivares, que está más metido como en estas ondas de tipografía experimental y tal, ¿no? Eh, pero pues sí, seguro, así como la computadora trajo nuevas formas de letras, pues también yo creo que la realidad virtual, conforme se vaya desarrollando, pues también va a traer nuevas letras, ¿no? O eso pienso, a lo mejor dicen, no, ahora ya todo va a ser telepático, ¿no? Ya no hace falta letras, ¿no? Pues no sé, pero pues hasta ahorita llevamos varios miles de años y seguimos necesitándolas, ¿no? Yo espero que todavía en el siguiente brinco tecnológico siga siendo importante. ¿Me sigo con las preguntas? Sí, Jared nos pregunta, ¿cómo crees que será la tipografía de la pandemia? En el entendido de que las tipografías se generan en contextos específicos. Pues la verdad es que no lo sé. O sea, si como parece ser, se va a terminar pronto,
pues va a ser un par de años, ¿no? Probablemente, o a lo mejor queda en nuestras mentes como un trauma y a lo mejor en 5 años, 10 años seguimos pensando en eso y a lo mejor sí va a influir, ¿no? No lo sé, probablemente van a ser, yo no he visto un cambio muy grande entre las fuentes de 2019 y las de 2020, ¿no? ¿Tú A lo mejor, has diseñado algún alfabeto en este encierro? más bien he continuado cosas que se han quedado pendientes, ¿no? O sea, como que ha sido, bueno, he tratado, ha sido más un buen deseo que una realidad, ¿no? O sea, sí he avanzado en cosas, pero la verdad es que mi experiencia ha sido que mi nivel de chamba no ha disminuido, o por lo menos las actividades que tengo que hacer siguen siendo muchas, ¿no? O sea, como que ahora, pues con la facilidad justo de que todo sea virtual y tal, pues ahora más bien estoy en la computadora, pero no haciendo letras, sino que estoy aquí en las juntas o estoy en las clases o estoy en, ¿no? Entonces, a veces, o sea, sí, sí sigo avanzando en mis letras, pero no al nivel que yo pensaba, ¿no? Así como que empezando la pandemia, yo así de, ah, sí, ahora sí vamos a hacer una multifamilia que tenga miles de signos y tal. Y en la realidad no fue así, ¿no? O sea, hubo otras muchas cosas que atender. Para empezar, proyectos de diseño, ¿no? Que los poquitos que caían, pues había que aceptarlos pues, para sobrevivir, ¿no? Entonces también, ese es otro problema, que la tipografía es muy absorbente para diseñar. Entonces, pues como te digo, renuncié a mi trabajo para hacer la del fondo. Entonces, eh, como que, y de hecho también creo que el diseño en general es muy absorbente, pues entonces, si tú haces museos o haces sitios web o haces publicidad o haces lo que sea, como que ya además de eso decir, ah, bueno, y además diseñate una tipografía, ya es así como que, oh, no, es demasiado, ¿no? Como otra especialidad distinta, ¿no? Entonces, en mi caso, que me dedico como a dar algunas clases y también a diseñar libros, como que me fui por ese lado en este año y la tipografía se ha ido como quedando atrás. Sigo avanzando, pero justo como no hay un cliente que me esté diciendo, hay una fecha de entrega límite, pues se va como posponiendo, ¿no? Lentamente. Entonces, yo no puedo presumir que tenga como esta fuente es mi fuente de la pandemia, ¿no? Me imagino yo que pues, van a ser fuentes como serias, como solemnes, tal vez hasta como depresivas, ¿no? No lo sé. Pero pues también, no sé, tampoco creo que haya, o sea, me imagino, por ejemplo, en el cambio del año 99 al 2000, ¿no? Que todos estaban como muy felices por el cambio del milenio y tal. Pues en realidad tampoco vi como muchas fuentes que celebraran ese hecho o así, ¿no? Digamos que el periodo es muy corto. O sea, creo Claro. que esto más bien es como de una década, 2 décadas, ¿no? Como para que a la distancia se pueda ver como esa huella concreta, ¿no? Uh-huh. Oye, y esto último tiene que ver con lo que pregunta Fernanda. ¿Cuál es tu proceso de diseño y aproximadamente cuánto tiempo se tarda en desarrollar una familia tipográfica? ¿No? Y ahí, bueno, me gustaría dar pie también como una parte un poco más técnica de tu parte. Cuando empiezas a diseñar una familia, empiezas por la A, y luego sigues con la B, y luego con la C, y luego con la D, o primero haces las vocales, o primero haces la que te gusta, o primero haces la X. ¿Cómo es? Bueno, mi proceso es, creo mucho en el dibujo a mano y normalmente tengo algunos bocetos de letras que me van surgiendo, ¿no? En cuadernitos o en hojas. Aquí. Normalmente trabajo en hojas Bond, a veces para algo medio informal, pues ahí en el cuaderno mientras estoy esperando algo o mientras hablo por teléfono o lo que sea. Trato como de bocetar cosas, normalmente no a ciegas, sino pues tratando de cumplir un propósito, ¿no? Hay, o sea, me voy poniendo como reglas que trato de seguir, ¿no?
que serían, alguno típico podría ser, no, pues va a ser una fuente para un periódico deportivo especializado en fútbol, que se va a imprimir en una rotativa de mediana calidad, ¿no? Por decir algo, ¿no? En un puntaje tal, un ancho de columna tal, ¿no? Entonces, hacer ese retrato hablado a mí me ayuda a dibujar pensando en cumplir ese objetivo, ¿no? Eh, y, y pues nada, empiezo tal vez por la letra A, porque me parece una letra como muy valiosa, porque se usa mucho y porque tiene como un ADN que sirve para muchas otras letras. Y además tiene como ciertas características que la vuelven única, ¿no? Entonces, como esa combinación paradójica, hace que a mí me ayude mucho dibujar primero la letra A. Y de ahí pues puedo seguirme a lo mejor a la N, a lo mejor a la O, a lo mejor a la H. Y normalmente trato de juntar la palabra hand gloves en inglés, ¿no? O hamburger fonts, por ejemplo, ¿no? Si estoy todavía medio inseguro, me dibujo todas las letras bajas, que pienso que es más importante que las altas, sobre todo en fuentes para texto, porque son el 90 y tantos por ciento de las letras que aparecen en una columna, ¿no? O sea, digamos, del 100% que puede aparecer en una página, pues a lo mejor un 90% son bajas y a lo mejor el 5% son altas y a lo mejor el 2% son números y a lo mejor el otro 2% es, o 3% es puntuación, ¿no? Entonces las bajas para mí es el corazón de todo, ¿no? Y, y ya de ahí, cuando ya lo tengo aceptablemente bien a mano, que implica nada más que yo esté claro en la idea, ¿no? O sea, no implica un original mecánico ni algo muy detallado. Eh, Dicen por ahí, no es un boceto nivel Gabriel Martínez Meave, ¿no? Sino es solo saber dónde van los patines y dónde no, ¿no? Con eso basta. Y entintado con un Sharpie, con eso basta. Lo escaneas y de ahí lo pones como fondo en el programa de dibujo vectorial, que más o menos se parece como a Illustrator. Yo utilizo uno que se llama Glyphs. Y pues nada, pues ahí ya voy tratando de reproducir las virtudes que tenía mi original a mano, ¿no? Así lo hago porque en mi experiencia, empezar directo en el vector, si es posible para cierto tipo de fuentes, justo como helvéticas o cosas así, pero normalmente la letra es muy, si empiezas así, tu letra normalmente va a terminar muy robótica, muy de computadora, porque el vector es muy exacto, pues, ¿no? Entonces, siempre ayuda empezar con un poco de humanidad, que después puede irse puliendo, porque precisamente el vector tiene la supervirtud de que puedes hacer un super zoom y ahí arreglar como la minucia, pero sí creo que le ayuda a tener como este espíritu de que primero estuvo hecho por un humano con un lápiz o con una plumilla o con un pincel o con un algo, ¿no? Eh, de otro modo, y eso es también una postura ideológica, como decía, o como dice Lo Celso, si haces letras que parecen robots, pues solo las van a querer leer los robots, ¿no? Pero nosotros queremos cierto sabor en nuestras letras porque somos humanos, ¿no? Eh, y bueno, pues de ahí ya empieza como la chamba de completar el repertorio de caracteres, de espaciar, de hacer el kerning, ¿no? De pensar en hacer la variante cursiva, la negrita, la versalita, ¿no? Entonces, ahí es donde ya es más, hay una chamba donde el momento creativo, digamos, sigue existiendo, pero da pie a un proceso paralelo que es como la talacha, ¿no? De hacer los acentos, de hacer los pares de kerning,
de ya seguir por el camino que fue trazado por las primeras decisiones, ¿no? O sea, que ya es, pues ya decidiste que iba a ser de este modo, pues ahora atente a las consecuencias y aplica esas decisiones durante 500 signos, ¿no? O sea, esa es como la parte de, pues más aburridona, ¿no? Como de ser sistemático, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo te toma un alfabeto, digamos, nada más la Roman, la normal? Pues también depende de cuántos diacríticos pueda llegar a tener, ¿no? Pero pues una fuente normalita de unos 240 signos, que ya ahorita ya son poquitos, ¿no? Pues así sí, así trabajando de tiempo completo y sin tanta prisa, yo diría que un buen tiempo podrían ser unos 3 meses, más o menos. De tiempo Eh, completo. de tiempo completo, yo diría, así, un buen estimado, digamos, ¿no? Si es para un cliente, pues normalmente es mes y medio o hasta un mes, ¿no? Pero eso es pues porque los tiempos son muy castigados, ¿no? Pero si está en mis manos, pues trato de estirarlo más hacia los 3 meses que hacia el mes y medio, ¿no? Pero justo pasa eso, que cuando son proyectos personales, pues se te van quedando rezagados y en realidad ya vas contando el tiempo en años, ¿no? O sea, hay proyectos que llevan ahí en el disco duro 5 años, 10 años, ¿no? Porque pues se va, lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Ajá. ¿Y acá pregunta Yadet también, cuáles son las letras más complejas de resolver? Creo que la letra S, tanto en alta como en baja, la letra G, sobre todo la de ojo antiguo, digamos, eh, como la de Garamond, por ejemplo, porque tienen muchas curvas. Siempre donde hay curvas hay problemas, ¿no? Eh, entonces, pues eso, creo que una letra H mayúscula es muy sencillota porque son 3 rectas, ¿no? Y una letra O, pues a lo mejor está sencilla porque es un círculo, pero no necesariamente es un círculo perfecto hecho con compás, ¿no? Entonces, siempre donde hay curvas, hay broncas. Donde es recto, pues es muy fácil la respuesta. Pero en curvas siempre es un círculo perfecto, es un círculo más cuadradito, es un círculo más simétrico, menos simétrico, más picudo, más chatote, ¿no? O sea, ya empieza ahí a jugar mucho la decisión justo de la minucia. Claro. Uh-huh. Dulce nos pregunta que ya que hay tanta diversidad de familias tipográficas, ¿cómo logras diseñar una tipografía que sea distinguible por ella misma y que no sea vista como una variable de otra? Creo que, o sea, todavía hay muchos huecos que llenar, pues, ¿no? O sea, está claro que hay mucha gente que está arando en los mismos campos y entonces probablemente sus resultados sean muy similares, ¿no? Pero lo cierto es que muy seguido yo veo fuentes novedosas, pues, ¿no? O sea, estoy suscrito a newsletters o así, o los mismos amigos así ponen ahí en las redes sociales de cómo ven mi letra, o acabo de ver esta letra fabulosa de un australiano, ¿cómo la ven? Y la verdad es que me siguen sorprendiendo, pues, o sea, sí hay todavía huecos que llenar. Eh, Ahora, ¿cómo le haces? Eso es también otra controversia, ¿no? O sea, justo una de las clases que doy en la universidad es diseño de tipografía, ¿no? Y también los alumnos, pues justo como apenas van empezando, pues a veces lo que dicen es, ay, pues le voy a meter estrellitas o le voy a meter brillantina o le voy a poner los ascendentes más gigantescos del mundo, ¿no? O sea, porque su nivel de sutileza todavía no está del todo desarrollado, ¿no? Y entonces como que quieren hacerla original a fuerza, ¿no? Y eso normalmente da malos resultados, ¿no? O sea, a veces no, pero normalmente hacia allá va, ¿no?
Entonces, lo que yo pienso es que tu fuente nunca va a ser del todo original, porque una A debe seguirse leyendo como A, ¿no? Entonces debe tener ciertas características esenciales que la hagan parecida a otras letras A, ¿no? Eso no hay probablemente vuelta de hoja. Pero dentro de esa constante, de ese paradigma, todavía hay mucho campo, ¿no? O sea, lo pienso mucho, por ejemplo, como si fuera una clase de dibujo, ¿no? Todos tienen el mismo modelo enfrente, pero no hay dos dibujos iguales, ¿no? Más allá de que todos tienen una perspectiva distinta porque se sentaron en diferentes lados del salón, más allá de eso, pues tienen diferentes calidades de dibujo, tienen diferentes preferencias, diferentes experiencias, ¿no? Y entonces sería muy difícil que dos personas llegaran al mismo resultado, porque son dos humanos distintos, ¿no? Entonces, eh, eh, es posible, ¿no? O sea, sí hay veces en que sí está como de detective, ¿no? Así de, ¿le habrá copiado o no le habrá copiado, ¿no? Como pasa tanto en si los logotipos, uno es plagio de otro, ¿no? También eso ocurre mucho, ¿no? O en portadas de libros, o en música, o en mil cosas, ¿no? Pero son casos raros, ¿no? O sea, normalmente cuando es plagio, se nota que es plagio, ¿no? Eh, Normalmente también lo que ocurre es que tienes uno de las características del principiante es que tiene un modelo, le gusta mucho a fulanito y entonces se dedica a imitar a fulanito, ¿no? Y entonces se le nota que está plagiando o copiando, homenajeando o como quieran verlo a fulanito. Pero también llega a un nivel de madurez en el que después de 2, 3, 4 años o 2, 3, 4 fuentes, ya dice, bueno, ya sí admiro mucho a fulanito, pero también admiro a sutanito, a menganito y y yo también puedo crearme mi propio camino, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde se empieza a ver la originalidad, pues, ¿no? O sea, tampoco satanizo que tu primera fuente sea un plagio de otra cosa, ¿no? En tanto sea imitación pensando en aprender, ¿no? Y ya después ese experimento lo guardas en tu cajón y dices, bueno, ya aprendí, ya sé usar el software, ya sé como los rudimentos, ya, ahora sí voy en serio. La primera fuente normalmente es para echar a perder, ¿no? Para aprender y desechar, ¿no? Claro. Oye, Cristóbal, y algo que empezamos a platicar por los mensajitos y te dije, bueno, tú me lo dijiste, vamos a hablar de eso el día de la charla, que es el kerning, ¿no? Ajá. Esta relación que hay de distancia entre una letra y la otra, que es muy complejo porque dependiendo de cuáles sean esas dos letras vecinas, varía muchísimo su vecindad. ¿Nos puedes explicar esa parte y confirmarme si es verdad que estamos hablando de 27 a la 27 por 3 y luego le quitamos el número que pensamos? Sí, sí, tal cual. Mira, a ver, vamos a ver. Podemos abrir alguna fuente que ya tenga por aquí y a lo mejor, si puedo, les comparto la pantalla para que se den una idea. Vamos a ver. La de Gandhi puede ser. A ver si les puedo compartir. Creo que ahí estoy. Creo que ahí ya están viendo un alfabeto, ¿no? Bueno, Sí. entonces, el chiste es que yo tengo, voy a hacerlo con las letras bajas. Tengo un cuadrante o un área donde yo puedo dibujar mi letra, ¿no? Que ahí se ve como en beige y tiene un ancho de 542 unidades desde el borde de acá al borde de acá, ¿no? Y de alto
por default tiene 1000 unidades, pero pueden ser más o menos, no importa. En este caso tiene 1000. El caso es que yo decido cada una de las letras, le decido su ancho y le decido cuánto espacio tiene a la izquierda y cuánto espacio tiene a la derecha, ¿no? O sea, cuánto espacio tiene aquí y cuánto espacio tiene acá, ¿no? Entonces, por decir algo, aquí en la O, yo decidí que tuviera 47 unidades a la izquierda y 47 unidades a la derecha. Y probablemente también pensé que como la B se parece a la O, también le puse 47 unidades del lado derecho. Y a lo mejor a la P también le pensé 47 unidades. Y a la D probablemente le pensé 47 unidades del otro lado, etc., ¿no? Entonces, la decisión, de nuevo, la primera decisión que hayas tomado, en este caso la letra O, se aplica a todas las letras curvas, ¿no? Y lo mismo a lo mejor la N, que es recta de este lado, decidí 74. Y entonces probablemente a la B, que también es recta de este lado, le puse 74, a la P también le puse 74, a la D de este otro lado también le puse 74, etc., ¿no? Pensando en que, y esto ya es como más difícil de demostrar, el ritmo NNNN, o recta, 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 era equivalente al ritmo curva, 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 curva. Entonces, la decisión que tomes en ese momento va a afectar a todas tus rectas y a todas tus curvas, ¿no? Y luego también están las decisiones de las diagonales, ¿no? Que va a afectar, no sé, a la W, a la Y, y habrá letras como la S, como la Z, que probablemente, o como, no, la G no. Bueno, en este caso no, porque se parece a otras, pero a lo mejor la A del lado izquierdo no se parece a ninguna otra letra, ¿no? Y entonces tienes que tomar una decisión individual porque no hay otra letra que te dé una pista. Pero lo que sí, para contar el truco, es que la pones entre letras rectas, la pones entre letras curvas y tratas de que el ritmo se vea más o menos aceptable, considerando su especificidad, ¿no? Digamos. El chiste es que todo se reduce a ponerle una cantidad a la izquierda y una cantidad a la derecha. Decía Paco Calles, otra manera de verlo es, imagina que estas son jarras de agua y le cabe cierta cantidad de agua a la curva curva y le cabe cierta cantidad de agua a la O con la A, ¿no? Y deben verse visualmente equivalentes, ¿no? O sea, no se trata de contar píxeles ni sacar el área ni nada, sino más bien como visualmente que se parezcan, ¿no? Y pues, en principio, así es como se resuelve, ¿no? Y entonces, se supone que la decisión que hayas tomado va a verse padrísima, la A junto a la B, junto a la C, junto a la E, junto a la que quieras, ¿no? Y esa sería como el ideal, ¿no? Que como yo tomé una excelente decisión, todas las combinaciones de Z se van a ver increíbles. Ahora, eso es el supuesto, ¿no? Porque hay letras, por ejemplo, en donde se nota mucho es en las mayúsculas, donde aquí, por ejemplo, como la acabo de abrir desde otro programa donde no fue generada, tiene una bronca. Que sería HHHH, genera un ritmo, y luego la A, ahí está padrísima. HHHH, V, padrísima. Pero A con V con H, o AVA, aquí creo que a todos les queda claro que aquí hay un hueco gigantesco en la A con la V y en la V con la A. Entonces, ahí tienes que decirle excepcionalmente, o sea, el espacio de izquierda y derecha está increíble. Todas las letras funcionan aceptablemente bien ante las letras rectas y curvas. Pero donde hay esta maldita combinación triángulo y triángulo invertido, aquí tienes que juntarlas. Tantito. ¿Cuánto? Pues pon tú menos 50 o menos 80. Ahí también tendrías que tomar otra decisión.
normalmente poniendo palabras en contexto, ¿no? Por ejemplo, no sé, Cervantes, ¿no? Y entonces ahí ya ves la VA, qué tan separada está, y dices, pues sí tengo que juntarlas, ¿no? Así así letras aisladas es muy difícil de adivinar. Entonces, bueno, pues ya, A con V, menos 80. Y probablemente V con A también tenga un menos 80, por decir algo. Y entonces, solamente en esa combinación específica se altera lo que está por default y se traslapan las letras, como creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? La V, su rectángulo, su zona, se traslapa con la A y viceversa, ¿no? Y bueno, y entonces, ese es el principio del desastre, porque también implica entonces qué onda con la A con acento agudo, la A con acento grave, la A con acento con diéresis, la A con acento circunflejo, etcétera. Entonces, por eso se va complicando el asunto, porque lo excepcional deja de ser excepcional porque hay cientos o miles de excepciones, ¿no? En el mundo ideal, o el sueño de todo diseñador de tipografía, sería que no hiciera falta el kerning, que tu fuente se fuera limpiecita, así. Pero, sobre todo donde hay triángulos involucrados, como la L, la V, la T, la A, ahí siempre va a haber broncas, ¿no? Entonces, esos son los candidatos típicos para esas excepciones, ¿no? Entonces, el chiste es que, y es lo que te contaba por el chat, se pueden hacer grupos, de tal modo que cuando yo ataco AV, también esté atacando A con acento agudo con la V, ¿no? Y ya no me esté acordando de hacerlo en cada acento, porque eso sí es la muerte, eso ni el más sistemático de todos lo podría lograr, ¿no? Claro. Entonces, el chiste es que tú tomas todas las letras A's y dices, todas van a ser iguales del lado izquierdo y todas van a ser iguales del lado derecho. Y entonces eso las vincula y entonces eso hace que lo que le decidas a la AV en principio debería también aplicarse a la A con acento agudo, ¿no? Ahorita no lo está haciendo porque les digo que lo importé desde otro programa, pues, o sea, esto no fue generado directamente en Glyphs. Pero tengo otra fuente que sí está generado directo aquí, donde ahí puedo demostrar este mismo asunto. No, probablemente esta no. Mejor esta de acá. Donde, por decir algo, A con V, aquí ya tiene este espacio. Y A con acento agudo aquí también ya tiene este espacio, ¿no? Que de no tenerlo, se vería así, ¿no? Entonces, como ya está organizado por grupos, entonces yo le digo, a ver, ¿dónde está A1 con V2? Que así fue como nombré mis grupos. Ya no solo afecta a estos dos amiguitos, sino que afecta a todos estos, ¿no? O sea, por arreglar uno, estoy arreglando a todos los que están vinculados a él. Entonces, pues ya en lugar de hacer uno por uno, pues ya hice 30 de una sola de una vez. Claro. El chiste es armar tus grupos bien, porque cualquier letra solo puede pertenecer a un grupo del lado izquierdo y a un grupo del lado derecho. Porque, por decir algo, la A con E, esta como ligadura, pues sí pertenece al grupo A de un lado, pero del otro lado pertenece al grupo E, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde tienes que ser como sistemático en la ubicación de esos grupos, ¿no? Pero Oye, ya una vez... perdón, Ajá. estos grupos que te sirven para esta familia tipográfica, ¿te pueden servir para otras familias tipográficas o no por sus remates?
Normalmente sí sirven para fuentes parecidas, pues. O sea, pero hay veces en que justamente por tu originalidad, pues te sales de la norma y haces una cosa más rara, ¿no? Claro. Entonces, o sea, por decir algo, aquí la VWY pertenecerían o podrían pertenecer al mismo grupo, ¿no? Tanto a izquierda como a derecha. Pero a lo mejor en una cursiva o en esta cursiva, pues, V, W y Y, a lo mejor de este lado la Y ya no pertenece, porque es recta, Claro. ¿no? Entonces, normalmente sí, concuerdan, pero pues, puede ser que no. Claro. Ajá. A lo mejor ahí la Y se lleva con la G, por decir algo, ¿no? Y entonces sería algo que normalmente no considerarías, pero en este diseño en concreto, pues así ocurrió. Claro. Claro. Uh-huh. Muy Esto que bien. estamos viendo es Glyph, ¿verdad? Esto que estamos viendo es Glyphs. Ajá. Sí, ahora ya llevo unos 3, 4 años que trabajo en Glyphs. Antes trabajé desde 2005, más o menos, hasta 2017 en PhoneLab. Y antes de eso trabajé en Fontographer como desde el 2000 al 2004, 2005. Tenemos aquí otras preguntas. Lisi Hernández, ¿has diseñado tipografías para otro idioma con caracteres especiales como japonés, coreano o ruso? No, he tomado cursos de cirílico, o sea, para diseñar cirílico, y alguna vez me metí a un curso de lengua griega, con miras a algún día diseñar griego, ¿no? Sí, alguna vez cuando se requiere algún carácter especial o algo así, como que digo, bueno, pues me echo un palomazo y lo resuelvo, ¿no? Porque se necesita una letra, 2 letras, ¿no? Digo, bueno, sí, sí va. Pero la verdad es que he sido muy miedoso por ese lado, porque creo que, y por eso mi interés como en aprender un poquito de griego, tienes que estar inmerso en la cultura o leer esa lengua o estar acostumbrado a ese tipo de signos como para atreverte a diseñarlo, ¿no? O esa es mi experiencia y mi postura y a lo mejor mi timidez y mi humildad y lo que sea, ¿no? Porque he visto varios otros que les vale, ¿no? Que no leen una palabra de ruso, pero hacen cirílico y no les importa. Y les queda bien, pues, ¿no? Pero también es cierto que lo más profesional es que lo hacen y después van y contratan a un tipógrafo ruso que les dice, no, esto está muy chueco, esto es imposible, ¿no? O sea, porque hay sutilezas que se nos escapan, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, sí. Claro, claro. Diana Janet pregunta, ¿para saber tipografía es necesario ser muy observador? ¿Cómo puede uno desarrollar esta habilidad de observar las letras y ver sus características? Yo le diría que se inscriba a mi curso de tipografía, que estuvo súper bueno. Pero tú, ¿qué le dirías, Cristóbal? Pues es cosa de ponerse a ver, ¿no? O sea, que puede ser tan sencillo como ir a una librería de viejo y comprar un catálogo Mecanorma, que son fuentes, catálogos de fuentes, ¿no? O meterse a MyFonts y ahí se va a encontrar miles de fuentes y tratar de ver cuál es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Pues hay 1000 libros de tipografía donde vas a encontrar como diferencias sutiles, ¿no? En particular, mi súper recomendación de toda la vida va a ser el libro de Robert Bringhorst, ¿no? El de los elementos del estilo tipográfico, donde un poeta con sensibilidad estética habla sobre tipografía. Está la versión en inglés, que es la que se consigue ahorita más fácil, y existe una edición en español del Fondo de Cultura que está agotada o a puntísimo de agotarse, ¿no? Y pues por lo visto, mientras esté la administración actual,
no parece que se va a volver a reimprimir. Entonces, les diría que lo compraran en inglés. Y como ese, pues hay muchos libros sobre tipografía, ¿no? O sea, ya hay catálogos. Aquí, por ejemplo, 1000 fuentes tipográficas, ¿no? Entonces, pues ahí ya puedes ver como diferencias sutiles, ¿no? E incluso, me estoy acordando, eh, este libro, por ejemplo, de la anatomía del tipo, que está en inglés, pero pues también son puras dibujitos y letritas con flechas, y entonces vas viendo como diferentes fuentes del mismo estilo, pero aprendiendo a ver en qué se distinguen unas de otras, ¿no? Entonces, esa puede ser también como un primer acercamiento, ¿no? De decir, aquí no está recto, sino curvito, o está triangular, o está picudito, o está... Y pues bueno, pues más o menos creo que esas pueden ser unas primeras maneras de acercarse al asunto. Uh-huh. Sí, ok. Muchas gracias, Cristóbal. Hay una última pregunta de Eduardo, sí, justo me está señalando Maggie, que te pregunta que cuando estudiaste en Cooper, si trabajaste con RoboFont y en caso de que sí, ¿cuáles fueron las condiciones que te hicieron adoptar Glyph como herramienta principal de trabajo? No. La verdad es que yo era la primera generación de Cooper Union. Entonces, todo era monte todavía. Trabajábamos en PhoneLab 5, o sea, 2009. RoboFont, sabíamos que iba a salir, y uno de mis compañeros tenía una versión beta, que todavía ni RoboFont se llamaba. Y ahí trabajaba, ¿no? Pero no nos decía, o sea, nos contaba que iba a salir y que había gente que estaba ahí metida, pero no, en realidad todos estábamos trabajando en PhoneLab, y era el software que mi profesor dominaba también, ¿no? Lo del brinco a RoboFont ya fue como unos 3, 4 años después en Cooper. Yo sí aprendí rudimentos de RoboFont, pero por mi cuenta, porque cuando salió me compré una licencia carísima también. Pero bueno, entonces, y aprendí ahí como lo básico, pero me molestaba mucho que además requería otros softwares secundarios, ¿no? Uno para hacer kerning, que se llama Metrix Machine, otro para interpolar, o sea, para hacer la de light a ultra black, otro que se llamaba Prepolator y su amiguito Superpolator, y ya entre todos era una lana entre todos esos. Y haciendo la cuenta salía como en unos 20,000 pesos de entonces, tener la casa de la Barbie y todo. Entonces, pues me seguí manejando en PhoneLab mientras pude, y después cuando me sentí con la suficiente valentía, me pasé a Glyphs, y ahí la verdad es que he sido muy feliz. Tiene detractores, pero normalmente lo que dicen es que toma decisiones por ti, pero lo que yo he visto es que tú puedes sobreponerte a esa decisión, pues, o sea, tiene un flujo de trabajo predeterminado, pero tú le puedes decir, no lo quiero así como tú dices, sino que puedo sobreescribir, ¿no? Y en el RoboFont no tiene esas preferencias, sino que casi, ahí está el lienzo en blanco y a ver qué haces tú, ¿no? Lo cual puede ser bueno o malo, dependiendo de qué tanta iniciativa puedas tener tú, ¿no? Sobre todo creo que RoboFont es muy bueno para la gente que tiene habilidad para hacer código, ¿no? Porque eso potencia el programa. También el Glyphs lo potencia, pero puedes hacer más cosas sin necesidad de llegar a tener ese conocimiento. Ah. ¿Y qué más? Pues eso, ¿no? Entonces, y RoboFont lo dejé de usar también porque dejó de jalar cuando actualicé la compu, y para que jalara tenía que volver a comprar otra licencia nueva, ¿no?
ni siquiera con descuento, era otra vez de cero. Entonces dije, no, ¿saben qué? Ya váyanse al diablo, ¿no? Entonces, por eso ahora sigo en Glyphs. De PhoneLab sí tengo una licencia, de PhoneLab 7, pero la verdad es que casi no la uso más que para las clases, porque varios de mis alumnos trabajan en PC y entonces el PhoneLab es como la opción más común, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Cristóbal, pues muchísimas gracias por tu charla, por tu tiempo, por ser claro y didáctico, ¿no? Sabía yo que invitándote íbamos a tener pues una charla de lo más amena, ¿no? Y entonces, pues gracias también por permitirnos grabarla y les comento a todos los que están que en cuanto esté disponible, nada más lo que me toma hacer un par de depuraciones en la grabación, la vamos a poner en un espacio que ya les avisaremos. Si ustedes se registraron, que bueno, entiendo que todos los que están aquí ahorita es porque se registraron, a esos mismos correos les vamos a mandar la liga cuando esté la grabación disponible. Y les recuerdo que pasado mañana tenemos una segunda y tercera charlas, una con Alejandra Portilla, que va a hablar de Letterpress, y otra con Gen Ramírez, que va a hablar de lettering. Van a estar súper buenas también y los esperamos. Ya no se tienen que volver a registrar para la charla de pasado mañana. Y bueno, Cristóbal, no sé si quieras agregar algo más. Pues mira, aquí estaba viendo en el chat que alguien me mandó una pregunta directamente a mí, entonces igual ya no la vieron, de Armando Rebollo, que bueno, una es cuál es su proceso creativo para empezar una nueva tipografía, eso creo que ya más o menos lo estuve resolviendo, y algún tip, supongo que dice, para empezar a diseñar una. Ahí es más bien tener una idea, ¿no? Decir, como decía hace rato, o sea, lo que le hace falta al mundo es una nueva fuente que haga tal, ¿no? Y ahí tú te pones lo que dirían un racional o un brief o un problema a resolver, pues, ¿no? Decir, vas a usarse en serigrafía o en flexografía o en pantalla o en no sé dónde, ¿no? Y además quiero que se vea amable o se vea elegante o se vea formal o se vea con mucha autoridad, ¿no? Y entonces vas haciendo un retrato hablado y pues así vas empezando a tratar de resolver el asunto, ¿no? O sea, la verdad es que no hay tampoco, no les puedo dar una como super receta de cómo hacerlo, o sea, más bien es, pues aviéntense y seguro que van a aprender algo en el camino y la segunda vez seguro que les queda mejor que la primera, ¿no? Y pues ya, pues, y al cabo de los años, si le insisten, ya van a ser los expertos y ya van a poder dar pláticas sobre el asunto. Exacto, van a ser los próximos invitados a dar una charla. Cristóbal, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, te lo agradezco que hayas estado en esta primera charla de Letra por Letra. Y también le agradezco a todos los que estuvieron el día de hoy. Le agradezco muchísimo a Maggie Cervantes que me haya apoyado con toda la gestión operativa para que esta charla sucediera. Y el libro de Karen Cheng, ese también es muy importante y eso me estaba olvidando. Ese también puede ser un muy buen consejo, que son como radiografías de letras para cuando quieren empezar a dibujar. También está padrísimo. Bueno, ya, nada más. Ok, gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal. Y nos vemos pasado mañana. Vientos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego, gracias. 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 Gracias a todos ustedes por venir. Dale, nos vemos. Gracias, adiós.